Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Graciela Covelo, soy abogada de profesión de base, mediadora, formadora de mediadores y eh, quiero agradecer en primera instancia la invitación de Daniel Zampa a través de Todo sobre Mediación, nuevamente para este congreso, este encuentro donde nos reunimos mediadores de todo el mundo a tratar algunas cuestiones que nos preocupan. Yo quería traerles esta vez una idea que en los últimos 2 años me ha traído cierta inquietud y me ha hecho cuestionarme y quisiera que entre todos encontremos tal vez alguna nueva teoría sobre la cual podamos trabajar y que es cómo los mediadores trabajamos con la neutralidad, qué entendemos por neutralidad y cómo la aplicamos en la mediación. Eh, ¿Por qué en estos últimos 2 años esto ha sido un tema para mí de alto inquietud, de alta inquietud? Porque el alto nivel de litigiosidad con que se presentan las partes y con cierto rasgo de violencia, diría yo, hacen que muchas de las herramientas que tenemos no alcancen a proyectarse totalmente dentro de la mediación, nuestras preguntas reflexivas, el parafraseo, bueno, todas las herramientas que tenemos, como que no llego a tratar de desarrollarlas desde el inicio tranquilamente. Y creo que tiene que ver con un estado pasivo que tengo que tener consiguiendo un lugar que no me dan. Entonces, en todas las mediaciones últimamente, especialmente como digo en estos últimos 2 años, he decidido tomar una intervención más activa desde un lugar de hasta determinar los límites con cierta autoridad. Recuerdo alguna vez haber escuchado que decir no es el acto de amor más grande que uno puede tener, para uno y para los demás. Ese no, con amor, con cariño, ese límite, no puede ir pura y exclusivamente atrás de una línea, de una frase o de una intención. Tiene que ser como ejercida, tiene que tener una actitud atrás de eso. Entonces, y antes de entrar en el nudo del tema que les quiero poner, ahí nace mi preocupación. Pero para poder exponerles esta teoría, quería recoger las teorías anteriores con las que hemos trabajado todo este tiempo. Desde Marínez Suárez en el libro Mediación de Paidós del año 1996, donde le pone un capítulo completo, el capítulo 4, que es de la neutralidad a la deneutralidad, donde habla precisamente de esto, pasando por Meyer, Bernard Meyer, en su libro Más allá de la neutralidad, todo un libro donde trata de poner en relieve cuáles son los puntos o cómo él quiere que los mediadores pongamos el papel de la neutralidad dentro de la mediación, donde él aclara que debemos avanzar y tomar una posición, donde dice que tenemos que tener un enfoque más activo, ser proactivos, me acuerdo que decía, donde aclara que una de las herramientas que podemos tener para poder hacer esto es la herramienta de la empatía. Eh, Pasando por textos más modernos, como el que presentó el doctor Héctor Luis Peredo en una ponencia, eh, donde hace una definición o trata de encauzar la definición de neutralidad. Y comencemos por allí. La neutralidad, para hacer un paneo general, es no intervenir en el campo de las hostilidades. Entonces parecería ser, conforme dice este autor, que es lo opuesto a involucrarse, que es parte de la imparcialidad, que es como estar equidistantes. Pero quiero volver a esta definición. La neutralidad es no intervenir en el campo de la hostilidad. Y ahí ya tengo mi primer problema, porque lo que debe hacer un mediador es intervenir. Entonces, todas estas teorías en las cuales
la neutralidad como parte de la imparcialidad es mantenerme equidistante de las partes, pero siempre afuera, siempre el problema es de ellos. Y yo acá, desde la mediación, participar y actuar y trabajar e intervenir, no, a intervenir con herramientas. Pero creo que a la neutralidad le tenemos que dar una vuelta de rosca, por lo menos en mediación. Tenemos que preocuparnos un poco más por saber a qué llamamos nosotros neutralidad en la mediación. No hay manera, o por lo menos yo no la he encontrado, y hablo desde lo empírico, y después pasaremos a lo teórico, no hay manera que nosotros podamos obtener, conseguir un resultado si no modificamos algo. Porque ellos ya vienen con una dinámica y ya obtengamos, pasemos por la teoría que nos planteaba el sí de acuerdo o pasemos por la teoría de Palo Alto, o sea, ya sea porque tenemos un sistema el cual está bien engranado y las partes quieren continuar en ese sistema bien engranado y por eso tienen un conflicto, y yo tengo que intervenir imponiendo algún tipo de herramienta que discorde, o al revés, porque sea un caos esa comunicación y yo tenga que poner algún tipo de herramienta para que lo organice, tengo que intervenir. Tengo que intervenir. Primero tomaré conocimiento del tema, primero entenderé a las partes, trataré de encontrar los intereses, trataré de ver realmente cuál es el nudo de ese conflicto, hacer el mapeo completo del conflicto, entenderé las razones de las partes, pero ahí viene otro punto que yo ya tendría que tener más o menos encuadrado y que son mis propios mis propios marcos de referencias, lo que ya en algún momento habremos llamado botones rojos también, porque yo estoy dedicada a estudiar todo eso, pero de una u otra manera todas esas eh, premisas que traigo, prejuicios que traigo, historias que yo traigo, mis cuadros, mis marcos de referencia, hacen que toda esa interpretación de alguna u otra manera tengan una parte de mí. Entonces, ¿hasta dónde esa neutralidad se ejerce como la teoría nos pide que la ejerzamos? Yo creo que humanizando un poco más el rol del mediador, deberíamos preguntarnos realmente cuál es nuestro sentido de neutralidad, no nuestro concepto. A la teoría les he traído mínimo 3 autores y seguramente va a haber muchísimo más. La teoría está clara sobre cómo podemos enmarcar la neutralidad, pero no cómo podemos ejercer la neutralidad. Por eso creo que debemos preguntarnos nuestro sentido de neutralidad, nuestra eh, mirada a cómo nosotros vamos a plantear nuestra intervención. Porque aún en la más absoluta imparcialidad que no existe, la balanza, la mesa no está balanceada y nosotros tenemos un trabajo para balancearla. Entonces, en algún momento me deberé inclinar hacia un lado y en algún momento me deberé inclinar hasta que pueda conseguir el balance necesario para que las partes estén realmente en la mesa, negociando en, nunca será un plano total de igualdad, pero sí con la misma cantidad de herramientas para poder negociar lo que quieren negociar. Entonces, ¿cuál es mi sentido de neutralidad? Esa es la primera pregunta que me gustaría que nos hagamos. Segundo, ¿cómo mis marcos de referencia pueden influir en esa neutralidad? Que creo que lo debemos tener muy claro desde antes. Y tercero y último, ¿cómo puedo yo, dentro de mis capacidades y con toda la experiencia y con todas las herramientas que me ha dado la formación como mediadora, cómo puedo yo ejercer esa neutralidad en este caso en concreto luego de haber realizado el mapeo del conflicto? Y aquí viene la parte teórica que yo quisiera compartir con ustedes. Si yo tengo ya ese análisis realizado sobre cuáles son mis botones rojos, cuáles son mis marcos de referencia, mis prejuicios y todo lo demás, y cada vez que saltan puedo detectarlos como para no meterlos dentro de mi pregunta,
Yo siempre soy autorreferencial y este es un tip que yo tengo que a veces funciona, pero la mayoría de las veces no funciona. La gente no tiene ganas de escuchar historias propias, historias mías, ¿se entiende? Entonces, a veces cuando empiezo muy mi tercer yo ya tengo una alarma que me suena diciendo estás yéndote de lo que posiblemente sea apropiado. Normalmente hay una devolución de la otra parte que nos hace despertar y que nos hace escuchar ese alarma, esa alarma que nos dice ahí por ahí no es. Eh, Teniendo claro yo estas debilidades, teniendo claro yo esta problemática particular mía, tengo esas alarmas, tengo varios tipos de alarma y de hecho muchas veces suelo escribir algunas de las preguntas que voy a realizar y cuando empiezo con un tema autorreferencial ya es una alarma que yo también tengo. Esa es una manera de cómo yo siento mi neutralidad. Yo ya puedo analizarme en hechos y en un tipeo, ¿no? En un punteo, cuáles son las cosas que podrían perjudicar mi neutralidad en la actividad de la mediación. Esa es una parte. Y la otra parte sería lo teórico. Yo creo que deberíamos redefinir cómo es la neutralidad en la mediación. Porque si lo que nosotros entendemos por neutralidad es no intervenir en el campo de las hostilidades, precisamente no somos neutrales. Porque nosotros debemos intervenir. No dije podemos, dije debemos. Debemos. Nuestro trabajo es precisamente encontrarnos dentro de ese conflicto en un lugar que podamos ayudar a las partes a que lo vean de otra manera, a que se escuchen de otra manera, a que contemplen el conflicto desde otra manera y que puedan desde ese otro lugar, desde esa otra manera, volver a ver si nos sentamos a hablar del tema y a negociar. Si mal no recuerdo, era Raifa, en su libro de negociación, que habla de negociación distributiva, pero es muy interesante cuando habla de la negociación, que sí que hay tres planos. Hay un plano en el cual una parte ve a la otra, ¿correcto? Para poder hacer un mapeo del conflicto o un análisis de qué es lo que está pasando en ese conflicto. Hay otro plano donde podemos ver todo el conjunto. Pero hay un tercer plano, que sería el del mediador, que sería el del análisis, como si fuera aéreo, de todo la negociación que se está realizando, ¿correcto? Más allá de esa misma negociación. Ese plano, en ese plano donde nosotros nos deberíamos colocar para analizar, no puede ser etéreo, ni puede ser por allá arriba, debe ser con intervención. Estoy segura que todos lo hacemos, pero yo no sé cuánto acto de conciencia hay en ello. Todos tomamos la iniciativa de hacer una pregunta reflexiva. Primero hacemos las preguntas informativas para saber exactamente de qué se trata, hacemos el parafraseo, todas esas son intervenciones. Y luego para poder buscar esa otra manera y por ahí, como Marinés nos enseñó, circular, hacer, involucrar a la otra parte en lo que nos está contando de esta otra parte, hacer una pregunta reflexiva. Todas son intervenciones, pero ¿cuánto de conciencia hay de qué tan neutral somos en esa intervención? Pero no porque esté mal o esté bien, yo creo que la toma de conciencia de saber que no somos tan neutral y que le estamos poniendo alguna, algún interés de, no personal, pero sí interés sobre cómo se va a resolver o cómo va a proceder la resolución de la mediación, al tomar conciencia, nosotros creo que podemos ser mucho más efectivos. Esto de ser proactivos no es ser proactivos por ser proactivos. Debemos ser proactivos con la toma de conciencia que donde nos estamos involucrando dentro de ese conflicto, no apropiándonos, pero sí involucrándonos dentro de ese conflicto, estamos tomando un lugar y que ese lugar debe ser reconocido por todas las partes.
No esconderlo, no tratar de decir que, no, 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 no. Yo estoy preguntando, y si alguien dice, sí, pero usted como que toma partido, ¿qué le hace pensar que estoy tomando partido? Estoy tratando de entender algo desde este lugar. Pero cuando la otra parte lo dice, es que entiende que hay un lugar diferente al estoy acá afuera, porque estoy acá adentro. Estoy involucrándome en este tema para ayudar a las partes a solucionarlo de la mejor manera posible. Es una visión muy personal, es una visión que estoy teniendo en los últimos años de esta carrera que aún ejerzo y que me ha dado la sensación de que nos quedamos en algunas ideas de textos y que nos acomodamos a esa idea y que creo que es hora de que la cuestionemos. No vamos a cambiar las leyes que dicen que tenemos que ser imparcial y neutral, pero creo que deberíamos entre nosotros redefinirla. No creo que es no involucrarse en el campo de las hostilidades, sino que deberíamos tal vez conjuntamente buscar la forma exacta, que es involucrarnos sin tomar partido por ninguna de las partes en el campo de las hostilidades para evitar que esas hostilidades provoquen más daño del que se haya podido causar hasta el momento y que se pueda encontrar una variable diferente por las mismas partes para encontrar una resolución a ese conflicto. Es una de las tantas que podríamos hacer. Pero entonces, si tienen tiempo y tienen ganas, recurriendo a aquellos textos, eh, Marínez Suárez, Francisco Díez también con Gachitapia han tocado este tema, eh, como más allá de la neutralidad, de Bernard Meyer, o el texto, es un texto cortito que publicado por el Colegio de Abogados de San Isidro del doctor Peredo, ver si realmente a nosotros nos cuadra o cuando nosotros estamos ejerciendo el rol de mediador, estamos en ese concepto de neutralidad. Es, es para llevarlos a un punto de practicidad o de formación de la teoría, que no es más que eso, una teoría que luego con el tiempo deberemos probarla y fundamentarla, que como en su momento teníamos o la mediación este, eh, colaborativa, o la mediación circular narrativa, o la mediación transformativa, y luego recuerdo, no hace muchos años, 20 años tal vez, aquí en la Argentina hubo una corriente, yo la escuché por el doctor Carcaterra, que era la mediación posicional, que era que dependiendo del conflicto, era qué tipo de todas estas herramientas que me proveen cada uno de este tipo de mediaciones yo debo utilizar para que sea beneficioso a ese conflicto. Esta idea, que ya es una idea teórica probada y fundamentada, tiene que ver mucho con esto de la neutralidad, porque me parece que seguimos conectados al concepto, pero no lo ejercemos, o no ejercemos, no lo practicamos a diario con la misma eh, conceptualización con la cual arrancamos. Yo estoy muy segura, por lo menos de mi parte, que cuando comencé, mi neutralidad tenía que ver con quedarme totalmente afuera del conflicto. He obtenido buenos resultados, no digo que no, pero me parece que cuanto el hecho de involucrarme, de estar ahí, de pie con ellos, en esa situación, ha hecho que más de una vez cuando se negaban, hasta aún los letrados, a participar, involucrarme y trabajar y meterme y, y tratar de, como digo yo, um, este, el nivelar de lo que hablábamos de balancear la mesa, ha hecho que obtuviera mejores resultados, especialmente en los últimos años. No estoy diciendo que nosotros debemos
opinar, participar o meternos donde no nos llaman. Lo que digo es que me parece que deberíamos reformular cómo nosotros ejercemos la neutralidad. Por eso le pregunto a ustedes qué les parece todo lo que les acabo de comentar y cuál sería entonces para ustedes la aplicación de la neutralidad en la mediación. ¿Cuál es la que veníamos teóricamente hablando de no involucrarse, um, la de convertir la neutralidad a deneutralidad, la de Marinés, la de Bernard Meyer, de ser proactivos pero equidistantes, y usar como herramienta de la neutralidad solo la empatía, o esta nueva idea que les traigo para que debatamos todos juntos? Tenemos que involucrarnos, es un pasito más. Y debemos estar emocional, física y mentalmente para hacer ese tipo de cambios. Porque creo que lo estamos haciendo, pero no lo estamos declarando. Creo, les pregunto. Gracias por escucharme y espero sus comentarios. Espero que me digan si algo de todo esto les ha servido y si les parece que estaría bueno que entremos en un pequeño debate y podamos formular un verdadero concepto de neutralidad en mediación. Muchas gracias por escucharme, gracias a todos por estos minutos que me han dado y les deseo una maravillosa jornada y una maravillosa vida. Muchas gracias.